Que siempre que afrontamos una situación como esta, al menos en mi experiencia, y espero que pueda ser así para muchas personas también, se entiende más el sentido de la vida. Y si es que eso nos puede dar fortaleza, yo creo que sí. Vamos a conversar sobre un tema bastante interesante, que es el duelo y la muerte. Vamos a hablar con nuestro psicólogo Viera Stenin. Viera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y con Joaquín Barrio. Joaco, ¿cómo andas? Bien, Fer, gracias. Este tema, bueno, definitivamente es un tema duro, creo que para cualquiera, ¿no? Vamos a hablar sobre un tema que es el duelo, es la muerte, y creo que con la pérdida de alguien, un ser querido, alguien cercano a ti, también hay este proceso de poder pasar, transitar el duelo de una manera sana y poder volver a sentirnos en paz, volver a sentirnos bien con nosotros mismos, después de algo como esto, ¿no? Como cuando la muerte se acercan a nuestras vidas. Pero para esto quería preguntarles algo, para arrancar, que son como siempre las definiciones. ¿Qué es el duelo o qué es el luto? ¿Cuál es la diferencia entre duelo y luto? El luto y el duelo son dos cosas diferentes. El luto es la forma en la que expresamos, ¿no? En la que dejamos ver cómo llevamos nuestro proceso de duelo. Antiguamente esto tenía que ver con la forma en la que nos vestíamos, cómo nos comportábamos, ¿no? Y algunas normas sociales como por ejemplo el vestir de negro, ¿no? Y esto nos permitía dar a conocer a los demás que estábamos en este proceso y los demás así sabían cómo debían comportarse, ¿no? Qué debían hacer, cómo debían acompañarnos incluso. El duelo tiene que ver más con el proceso psicológico que se da tras la pérdida de alguien o de alguna situación. Vemos que o sea, están sumamente relacionadas una y la otra, ¿no? Pero es más como lo que pasa por dentro cuando estoy frente a esa situación y lo que dejo que se vea, ¿no? El duelo sería lo interno y el luto sería la manifestación de eso. En concreto, esas son las diferencias entre uno y otro y qué es cada uno. Y el duelo, digamos, como ya el proceso interno psicológico, ¿no? Que este proceso es, digamos, necesariamente malo. O sea, al final nos hace sentir cosas malas, ¿no? Pero alguien se podría preguntar, ¿el duelo es malo? No, el duelo es, yo diría que no es ni bueno ni malo, es y tiene que darse y se va a dar en algún momento. Para cada persona el duelo se vive diferente, en diferentes grados, intensidad, momentos, ¿no? Las etapas, que vamos a verlas después, también pueden ir variando dependiendo de cada persona y de la naturaleza de la pérdida, Ujú. ¿no? De hecho, también hablamos no solamente de la pérdida de un ser querido, hablamos de la pérdida de una relación, ¿no? La ruptura de una relación amorosa, por ejemplo, o la pérdida de una situación como la conocíamos, como ha sido el perder la vida que teníamos pre-pandemia, Ujú. ¿no? En ese sentido, todos hemos vivido un duelo en estos últimos 2 años. Que es el duelo de básicamente perder la vida que teníamos, la cotidianeidad de antes, a la nueva, no me acuerdo cómo le decían, La, como la nueva realidad, la nueva la nueva forma de vivir normalidad, post pandemia, sí, la nueva normalidad, la nueva normalidad. sí. Que ha sido Y ahí duro, ¿no? hay, sí, ha sido duro y creo que es, como para ponerlo de forma general también, psicológicamente los seres humanos solemos acostumbrarnos a la permanencia de las cosas, ¿no? Hay una capacidad que se desarrolla en la mente cuando somos muy niños realmente. Los niños muy pequeños creo que hasta los 4 años todavía no la tienen, pero es la permanencia del objeto, ¿no? La idea de que algo todavía existe a pesar de que no lo ves. Cuando somos muy pequeños, si los niños pequeños no lo ven, no existe. Por eso, por ejemplo, cuando juegas a ¿dónde estoy? Acá estoy, Ujú. se ríen porque en verdad se sorprenden de que no te estaban viendo la cara y en eso comienzan a verla. Entonces, pero luego, en un momento, pasados los primeros años de vida, esta capacidad de la mente ya está desarrollada y tenemos tendencia a eso, ¿no? A que los objetos son permanentes, a que a pesar de que no los veo están ahí, pero en el duelo lo que estamos afrontando es que algo que físicamente teníamos cerca ya no está.
Y puede ser no solo el cuerpo físico de una persona, sino también puede ser el espacio físico al que yo iba, como perder un trabajo, ¿no? O el lugar físico en el que yo vivía, como mudarte de un país a otro, de una ciudad a otra, de una casa a otra. Entonces, todos esos procesos pueden implicar un duelo porque es también una renuncia, ¿no? Es el proceso de renunciar a que algo físicamente ya no está y quizás lo vamos a poder Ujú. profundizar un poco más adelante porque em, lo físico no es todo lo que hay, ¿no? Y sobre todo hablando de personas, bueno, cada Hay uno muchas puede más tener sus capas. creencias. Sí, ¿no? Y hay muchas creencias al respecto también, pero también existe la creencia de que nunca nos vamos realmente, ¿no? De que físicamente el cuerpo se va, pero que hay partes de nosotros que quedan, que hay una parte energética, sea el alma, sea nuestra energía, que igual está presente y con la que igual se puede conectar, ¿no? Ujú, Y eso ujú. puede ayudar a veces también a sobrellevar un duelo cuando estamos hablando de muerte. A mí, tipo, yo siento que, o sea, en mi caso, por ejemplo, la muerte, digamos, en sí, como no ha estado muy cerca en mi vida en general, ¿no? Como creo que las únicas personas que fallecieron cuando era muy chico, por ahí 9 años, ¿no? Eran mis tres abuelitos, ¿no? Este, literal, no me acuerdo mucho de ellos. Y después de eso, lo segundo más cercano a muerte ha sido mi perro, literal. O sea, como la muerte nunca ha estado muy cerca a mí, pero también siempre he crecido con esa ansiedad de la muerte, sobre todo cuando era chico. En el colegio, en primaria, yo iba con Joaco, íbamos a un colegio católico en donde nos decían, si es que este fin de semana no comulgas, entonces te mueres y te vas al infierno. Y crecía con toda esa ansiedad, ¿no? O sea, ¿cómo puedes manejar, cómo alguien puede manejar esa ansiedad previa al duelo, ¿no? O sea, también cuando a veces pasa que sabes que algo ya se viene, necesariamente, ¿cómo haces como ese, no sé si la palabra correcta es como preduelo, pero como estar preparado para algo que se viene, ¿no? Complicado. Yo creo que tiene que ver con la forma en la que vemos el mundo. Digamos, sí, ¿no? En los colegios católicos, yo no he estado en uno, pero lo conozco, estas ideas ejercen un montón de presión, estas y otras, ¿no? Creo que ahora los niños tienen la posibilidad de escuchar otro tipo de cosas, otro tipo de creencias y vivirlo con más calma. Pero, a ver, cogerte de lo que conoces, ¿no? Si fuese la religión católica, ¿qué hay después de la muerte? Cómo todo el procedimiento, ¿no? Los rituales que vienen al momento de la muerte también ayudan a vivirlo con más calma. Yo particularmente no soy muy católica y la idea de las vidas, de a dónde se va el alma, del espíritu, ¿no? Es algo que a mí me genera calma, Ujú, ¿no? Yo acabo de vivir una muerte cercana, mi abuela que ya se tenía que ir, y claro, hay cierto dolor porque ya no está, pero también hay como esta especie no sé, alivio, ¿no? ujú. De que está en otro lugar en donde puede estar mejor, de que encuentro otras formas de conectarme con ella también, ¿no? Y el duelo tiene algún tipo, o sea, es un proceso por lo cual imagino que debe tener etapas. O sea, cuando alguien está pasando por esto, creo que ayuda mucho el hecho de saber, mira, hay como ciertas etapas que tal vez no sean tan cronológicas, pero hay momentos, ¿no? En los cuales cuando alguien pierde algo, más o menos lo siento. ¿Cuáles son esos momentos o etapas? Bueno, el duelo tiene 5 etapas y esto como que se ha ido estudiando y viendo y de hecho la gente o las personas profesionales que trabajan con otras personas que están pasando por procesos de duelo, la idea es también como no solo educar, sino acompañar porque cada una de las etapas puede tener ciertas particularidades, ¿no? Pero en concreto, las etapas son la primera, que es la parte del trauma o el shock, ¿no? De la muerte, y ahí recojo un poco lo que tú también traías, Fer, si se puede estar preparado o cómo Ujú, estar haciendo un preduelo. Y personalmente creo que no es algo para lo que puedes estar preparado, porque así te la veas venir y así sea un proceso largo, por ejemplo, una persona que sufre una enfermedad,
puede ser una enfermedad terminal, ¿no? Ya lo sabes y te vas haciendo la idea de todas formas, ¿no? Incluso hasta lo puedes estar esperando o pensando que eso le va a traer más calma, más paz. Pero el mismo momento, el preciso momento en el que pasa, nunca es previsible, nunca está bajo control de nada ni de nadie, usualmente. Ujú. em, y, y siempre tiene este impacto, ¿no? Este impacto de soltarlo, de procesar el mensaje, por más de que ese procesamiento pueda ser un poco más rápido que otros, ¿no? Quizás cuando hay un aviso, pues, súbito es más complejo. Pero bueno, está esa primera etapa que es el trauma o el shock, ¿no? Luego puede venir el enojo. Ujú. em, un enojo en función a la situación, ¿no? Lo clásico es por qué te fuiste, ¿no? Por qué se lo llevan, o molestarse con la vida porque existe la muerte. De acá es Y fácil la bueno, etapa donde también tratas de buscar culpables, ¿no? puede ser, ¿no? Puede ser, dependiendo de la situación, es muy probable. Bueno, yo recuerdo una situación también personal, ¿no? Yo cuando hace casi unos 10 años perdí un amigo muy cercano por un accidente. Claro, Y sí fue me un acuerdo. accidente, sí, fue un accidente de tránsito, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, claramente había un culpable. Mm. Y claro, no hubo temas legales de por medio, pero Ujú. había alguien que estuvo involucrado, digamos, y que, pucha, o sea, en un caso de un atropello, obviamente, claro, la persona puede cometer una imprudencia, el peatón, ¿no? Pero podría pensar uno que quien maneja es quien tiene mayor responsabilidad sobre eso. Entonces era fácil Ujú. encontrar un lugar donde depositar una imagen, ¿no? Donde depositar toda la El rabia que puedas enojo. sentir, por más de que todo se solucionó, ¿no? Y al final por ese lado no hubo nada. Pero es el hecho de que, ¿por qué te llevas a alguien y por qué alguien se está yendo? Sobre todo en este contexto de esta edad, no teníamos veintipocos, Teníamos 22 años. 21 o 22, creo. Sí, ¿no? Entonces, bueno, el enojo por ahí también aparece muy rápido y claramente, ¿no? Luego está la negociación. Y en la negociación es cuando vas como cediendo un poco a quizás entender, y viene la parte también de que la muerte es parte de la vida, ¿no? Y uno le da sentido al otro. Si no existiera la muerte, la vida no tendría tanto sentido porque, no sé, puede ser motivo de otro capítulo, pero podemos fantasear en cómo sería la inmortalidad, ¿no? Claro. Qué sabor tendrían las cosas? Si sabes que siempre las vas a poder tener, ¿no? Que en verdad esto nunca se va a acabar, que es interminable. No sé, llegaría a aburrir, pero bueno, por ahí no me quiero ir para no Pero extender es un buen tema, es un buen tema. es muy interesante. Pero la negociación es un poco como aceptar también que el duelo y la muerte es parte de la vida, ¿no? La tristeza o la parte quizás un poco más depresiva, que también es natural, es la asimilación, ¿no? Y como hemos hablado también en Minded sobre la tristeza, cuando tenemos una ruta sobre la depresión y hablamos de que la tristeza no siempre es mala, porque nos Ujú. permite procesar cosas que nos han pasado, ¿no? Es una emoción que nos lleva como el retraimiento, a recogernos o a entrar un poco a nuestro mundo interno y procesar las cosas, ¿no? Es donde valoramos la relación que tuvimos con la persona, las cosas buenas que pudimos sacar, lo que nos quedó por hacer, que también puede ser un motor para lo que viene, ¿no? Ujú. Y eso nos lleva al último punto, que es la aceptación del duelo, ¿no? Decir, ok, esto es parte de, ¿no? Esta persona o esta situación, ¿no? Me sirvió de mucho, de qué pude aprender, con qué me quedo, ¿no? Y aceptar que tal vez físicamente eso que tenía ya no está. O sea, esa persona ya no está acá físicamente, que pueden haber otras maneras de conectarme o no. Si creo que simplemente la vida termina y todo termina, pues también aceptar que eso es así, ¿no? Y hacer las paces con eso para, como tú bien decías al comienzo, poder comenzar a vivir en paz de nuevo, dejando un poco atrás estas emociones fuertes que vienen con el duelo también. Porque también, o Sí. sea, digamos, ¿no? Como, ya, yo soy mucho de, ok, ¿cuál es el objetivo de las cosas, ¿no? Como tu super ejecutivo, ¿no? Entonces yo digo, en el proceso del duelo, digamos, o sea, no te diría que hay un objetivo, ¿no? Como de negocio, pero un objetivo, ¿cuál sería? Como volver a sentirte, o sea, la felicidad, la tranquilidad, la calma, ¿cuál sería como o sea, qué aspiramos cuando sabemos que estamos, ok, estamos en este proceso del duelo, qué quiero conseguir, qué es más o menos lo que deberíamos pensar? Quizá poder vivir,
en la ausencia de esa persona o esa situación. Y cuando digo vivir, me refiero a una vida con la que nosotros nos sintamos suficientemente bien, Ujú, ¿no? Y ojo, también creo que es importante decir que este proceso suena muy ordenado y seguro nos permite tener este como objetivo de, ¿no?, la aceptación, pero no siempre es así. A veces este proceso se puede dar en una semana, a veces se da en 6 años y a veces en 20, ujú, ¿no? Los tiempos y las formas van a depender de cada persona, de la naturaleza de la muerte o de la pérdida. em, y yo creo que hay que aceptarlo como darle un lugar a ese proceso que es tuyo, ¿no? ujú. En la forma que tenga, ¿no? Sí, yo me acuerdo que vi una vez un video de un escritor, si no me equivoco era chileno, que hablaba, que era como la fotografía de mi padre, se llama, creo. Y él decía literal, o sea, falleció su papá y lo bloqueó por 5 años. 5 años, o sea, decidió no ver ninguna foto de él, no leer ninguna carta de lo que hizo, o sea, como olvidarse literalmente de su papá. 5 años después de la nada vi una foto de su papá en Facebook por una tía suya, lo tagueó por X, y 5 años después empezó su duelo por la pérdida de su papá. O sea, literalmente él decía, qué loco cómo lo bloqueé y todo lo que no pasé, ¿no? Ujú. Mm. Y, y acá mi pregunta es, o sea, cómo podemos pasar los duelos de una manera sana, si es que existe la palabra, ¿no? Si es que existe un duelo sano o si existe un duelo Sí. tóxico, si es que existiera, ¿cómo se podría pasar? O sea, yo creo que la manera quizás saludable de afrontar, porque es una situación natural que todos vamos a tener que afrontar en algún momento. Ujú, No, la muerte es parte de lo que nos va a tocar vivir eh, tarde o temprano a todos, eh, hasta la nuestra propia, ¿no? Esa es la única cosa de la que hay certeza en la vida, es de que la muerte va a llegar. Todo el resto de cosas son probabilidades, ¿no? Pero esa es la única certeza que realmente tenemos. Em, y justamente como el caso que tú nos cuentas, creo que la manera saludable para transitarlo es permitiéndonos sentir. Y claro, ¿quién puede decir como, ay, qué rico, ¿no? Me voy a echar acá a sentir todo este dolor? claro, nadie dice Porque, eso. no, porque no solo tristeza es dolor y realmente duele. O Ujú, sea, ¿no? Es un dolor del alma, el corazón, fuerte, que, que es complicado de llevar y claro, uno quiere que se acabe, ¿no? Porque estamos acostumbrados también, quizás por educación, a que las emociones Mm. displacenteras entre es comillas mejor, negativas. entre comillas, negativas o malas, no se deben de sentir. No quiero sentirlas, no las debería de sentir, incluso es malo Uf, sí, sentirlas, porque algo malo está pasando, porque 100%. he hecho algo mal, ¿no? Entonces, ese paradigma nos, nos Limita. limita, sí, exacto, o sea, nos limita mucho a poder pasar procesos naturales y normales que implican naturalmente sentir cosas displacenteras, como el duelo. Y Ujú, tenemos que perderle un poco el miedo a, a sentir dolor. Es difícil decirlo, quizás puede sonar un poco como, no sé, medio frío, pero es que es cierto, porque no, una cosa es que sea fácil pasar por eso y otra cosa es que necesitemos pasar por eso. Porque ujú. así como este caso que tú graficas, si es que decido no sentir y no querer ver, no es que ya está, no es que lo voy a solucionar, lo voy a tener que afrontar en algún momento. Tarde o En algún temprano esas momento. cosas van a surgir por algún otro lado, van a aparecer y no le voy a poder dar la espalda a algo tan importante como perder a alguien que ha sido, Tan que hay importante. en mi vida, ¿no? O sea, A veces obviamente. Ujú, a veces se va al cuerpo también, ¿no? O a otros vínculos. A mí me hacían pensar en el caso de una mujer em, que tiene varias pérdidas durante su proceso de quedar embarazada. em, y una de estas pérdidas coincide con la pérdida de su papá. Y no, digamos, elabora el duelo del papá, pero no de estas pérdidas, ¿no?, de estos bebés. Y ella luego tiene un hijo, ¿no? El niño tiene 12 años y recién hoy, ¿no?, se
da cuenta que no ha elaborado esas pérdidas y que muchas de las cosas que ella vivió en los momentos en los que estas pérdidas se dieron son cosas que ahora están saliendo en su relación con este niño de 12 años, ¿no? Entonces, claro, lo puedes guardar 12, 15 años, pero va a Va a salir en tus salir. vínculos, en el cuerpo, ¿no? Y otra cosa en la que pensaba con esto que decía Joaco, ahora que he estado yo como acompañando a mi papá un poco en la muerte de mi abuela, em, la enfermera que la cuidaba, ¿no? Porque era una persona bastante mayor, Ujú. todos los días que estuvimos ahí acompañándola me decía, ¿no? Como, tu papá me ha dicho que ni se me ocurra llorar, ¿no? Entonces ella estaba como muy, muy firme, ¿no? Claro, porque mi papá seguramente se moría de la vergüenza de exponerse así, ¿no? Ujú. Y la pobre estaba, pues, ¿no? Como ahí, tú la veías recontra firme en su tarea de cuidar. Y ya cuando falleció, ¿no? Me acuerdo que me acerqué a ella y le dije, oye, gracias, ¿no? Y la abrazo y la pobre ha soltado así, ¡guau!, Un llanto ¿no? Un llanto gigante que estaba recontra contenido. contenido, claro, y que ella necesitaba soltar para comenzar su propio proceso de duelo, porque claro, ha acompañado 15 años a mi abuela, ¿no? Pero esto, no estamos acostumbrados y no le damos mucho espacio al llanto, a la pena, al dolor, a vivir ese proceso como con mayor naturalidad, ¿no? Ujú. Es bien complejo Porque sí, o que nos sea, demos lo ese permiso, ¿no? que nos demos ese permiso, de acuerdo. Ujú. Porque es típica cuando, no sé, vas con un amigo o una amiga y estoy triste y te dicen, bueno, no estés triste, gracias, pero no era lo que necesitaba sentir todo esto Mm, que es lo que dices, porque también parte de, de sanar, ¿no? Esa pérdida es como sentirlo y procesarlo. sí. ¿Y en qué momento, eh, no sé como que la palabra correcta sea esta, pero debería durar un duelo? ¿Cuándo sé que estoy tal vez estancado Mm. en un duelo, cuando ya tal vez ha pasado mucho tiempo y digamos, ya se vuelve como disfuncional, ¿no? Con tu vida. Mira, lo que se suele comentar o decir, quizás como para tener una referencia, es que hasta los 6 meses es natural estar pasando por un proceso de duelo que implique síntomas como de decaimiento, no de retraimiento. Em, Eso no es una referencia como para, si es que dura más de 6 meses, decir, oye, tal vez hay cosas que necesito elaborar con alguien, ¿no? Tal vez hay algo que necesito conversar, que solo me está costando mucho, ¿no? No significa que si es que han pasado 6 meses de una pérdida y todavía estás triste, está Ujú, mal, ¿no? Creo que tenemos que darnos cuenta de que, o saber, ¿no? Que cuando necesitamos ayuda realmente es cuando no estamos pudiendo hacer nuestra vida con regularidad, con normalidad como era antes. Si es que eso dura más de 6 meses, tal vez puedo levantar la mano y pedir algo de ayuda para pasar, ¿no? Un poco esta etapa con apoyo. Igual, con ayuda y todo, a veces, o sea, con un acompañamiento, acompañamiento profesional, igual a veces toma más, ¿no? ujú, Porque depende mucho de quién haya sido, como decía Viera antes, ¿no? De las circunstancias en las que la persona se haya ido. O sea, ahora, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Con el COVID, ¿cuántas personas, Mm, se cómo han ido. no hemos podido hacer procesos de duelos que no son naturales, como por ejemplo despedirnos de la persona o ver el cuerpo? Ujú, Eso para el ser humano es sumamente importante. Tener un momento de despedida y poder ver el cuerpo de la persona eh, es algo muy importante psicológicamente para nosotros como seres humanos, y en la pandemia esto no lo hemos podido hacer, ¿no? Las personas, muchísimas han fallecido en los hospitales y luego no te dejan por el ver. virus, ¿no? Iban directo, los cuerpos iban directo al crematorio y luego lo que te daban eran las cenizas, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, veamos los rituales que tenemos, ¿no? Hablando del luto Sí, y los rituales, ¿no? Los velorios, el entierro, esto no es novedad, esto lo hace el ser humano desde los toda la orígenes vida. de nuestra historia. Entonces es por algo, psicológicamente esto nos Ujú, conecta, ¿no? Con la vida, nos conecta con el ser que hemos perdido, nos conecta con la despedida. em, y eso es lo que necesitamos también, pero sí, ¿no? Luego de eso, realmente el tiempo, en este contexto ahora, sobre todo, creo que, no sé si te ha pasado bien a ti, pero yo he tenido un par de casos también como con unos clientes viendo temas de duelo que son mucho más fuertes y bastante más largos mm. em, de lo usual, justamente por las condiciones en las que se han dado las pérdidas, ¿no?
Sí, 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 completamente de acuerdo también. me imagino. Y no, todo lo que dices es, o sea, como me resuena mucho todo lo que dices, ¿no? Como muchas de estas cosas que dices lo puedo poner como ejemplos incluso en mi propia vida y eso. Pero ya para cerrar, para no pasarnos el tiempo, que es lo que suele pasarnos, eh, quiero dos conclusiones, dos preguntas de conclusión. Y la primera te la hago a ti, Viera, que es, ¿cómo puedo hacer cuando, digamos, pienso que no puedo solo o no puedo sola con el duelo? O sea, ¿qué cosa puedo hacer cuando me está ganando? Primero, buscar ayuda en los vínculos que ya se tienen. El luto nos facilitaba esto. Hoy en día tenemos que avisar muchas veces, ¿no? Como avisar a las amigas, por ejemplo, o a los amigos, ¿no? Como, oye, ha pasado esto, he tenido esta pérdida. Darlo a conocer para que ellos puedan acompañarnos, estar presentes, es uno. Y dos, si es que estos vínculos no son suficientes, pues buscar ayuda en un profesional, ¿no? En un psicólogo, psicoterapeuta, que pueda ayudarte y acompañarte a atravesar este proceso de duelo. Ok, sí, súper importante eso ahí. Y lo último para cerrar, y esa se la mando a Joaco, que es, uno puede salir fortalecido de un duelo, de una pérdida. Creo que siempre que afrontamos una situación como esta, al menos en mi experiencia, y espero que pueda ser así para muchas personas también, eh, se entiende más el sentido de la vida. Y si es que eso nos puede dar fortaleza, yo creo que sí, ¿no? Pasar por un proceso de duelo en general y sobre todo uno como saludable, ¿no? Nos puede enseñar a darle valor a las cosas y eso nos puede dar fuerza y vitalidad para seguir adelante con lo que nos toca, que es vivir, ¿no? Ujú. Hasta que ese momento llegue, en las condiciones que llegue, tener esto presente, yo creo que sí nos puede hacer más fuertes, pero en el sentido de resilientes, ¿no? No una Eso, fuerza como yo soy fuerte y a mí esto no me afecta, ¿no? Sino como reconocer nuestra vulnerabilidad como seres humanos y poder avanzar y continuar en la vida con esa vulnerabilidad. Para mí, eso es fuerza. ok, sí, Creo que sí, sí. de acuerdo, 100%. Bueno, esperemos que cualquier persona que esté escuchando esto y esté pasando por un proceso como este le haya servido de ayuda, al menos para poder entender qué es lo que está pasando en un momento que no es fácil, ¿no? Como perder a alguien. Ujú. Pero nada, Joaco, gracias por tu tiempo, por tus palabras, Viera, lo mismo. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, nos Gracias. vemos. Nos vemos. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.